Muy bien, ahora vamos a hablar del muestreo por conglomerados, que es el último tipo de muestreo probabilístico, ¿sí? Para hablar del muestreo por conglomerados tenemos que entender que este tipo de muestreo por conglomerados es una técnica que aprovecha la existencia de grupos o conglomerados en la población que representan correctamente el total de la población en relación a la característica que nosotros queremos estudiar o medir. Cuando esto sucede, como cada uno de los grupos representa correctamente a toda la población, pues no necesitamos tomar muchos grupos y únicamente podemos seleccionar unos cuantos de ellos para integrar nuestra muestra, dado que cada grupo, ¿sí?, al ser homogéneos, todos representan por igual a la población que estamos estudiando en cuanto a la característica que estamos midiendo. ¿Sí? El primer paso para poder aplicar esta técnica es definir los conglomerados. Se trata de identificar una característica que permita dividir a la población en grupos disjuntos, es decir, que no hayan sujetos que estén en más de un grupo y que sean exhaustivos, es decir, que estos grupos cubran a la población completa, de tal manera que no difieran entre sí en relación con aquello que queremos medir. ¿Sí? Es muy importante que a diferencia del muestreo estratificado, aquí se busca que los grupos no exista diferencia en lo que queremos de medir entre un grupo y otro. En cambio, en el estratificado se caracterizaba porque existía diferencia en lo que queríamos medir entre un grupo y otro. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Entonces, por ejemplo, veamos esta situación. Supongamos que queremos estudiar qué proporción de población de México fuma. Podemos dividir el total de la población en estados y seleccionar algunos de estos estados para ser estudiados, siempre y cuando no tengamos razones para pensar que el porcentaje de fumadores varía de un estado a otro. Si sabemos que el porcentaje de fumadores varía de un estado a otro, entonces no podríamos usar muestreo por conglomerados y tendríamos que hacer un muestreo estratificado. Pero si asumimos que no existe diferencia, ¿sí?, en lo que estamos midiendo o estudiando, de acuerdo al estado, en este caso en la proporción de fumadores, de acuerdo al estado, esta no varía de un estado a otro, entonces podemos, en vez de trabajar con los 32 estados, solamente tomar unos cuantos, porque como todos son más o menos lo mismo en cuanto a la proporción de fumadores, pues entonces con unos cuantos que yo tome, pues puedo obtener una verdadera representación de la población. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, pero si no es así, si pensamos que hay diferencia en la proporción de fumadores de un estado a otro, pues entonces ya tendría yo que optar por un muestreo estratificado. Una vez que hemos definido los conglomerados, el siguiente paso es seleccionar los conglomerados a estudiar, fijando el porcentaje de ellos con que queremos trabajar. Normalmente se acostumbra a fijar el 30%, 25%, arriba del 25% es lo aceptado, 25, 30, 50, ¿sí?, dependiendo de con cuántos recursos contemos nosotros para el levantamiento de los datos, es el número, el porcentaje que vamos a fijar, ¿sí? Les digo que normalmente los porcentajes que se aceptan son a partir del 25%. Muy bien, una vez que ya fijamos el porcentaje y ya elegimos los conglomerados con los que queremos trabajar, pues entonces nos apersonamos a esos conglomerados y podemos tener dos opciones. Una, encuestar a todos los miembros que estén en ese conglomerado, o hacer un muestreo irrestricto aleatorio de los sujetos que están en cada uno de los conglomerados que fueron seleccionados. Lo más común, lo que la mayoría de la gente hace, es llegar a cada conglomerado y aplicar el cuestionario a todos los que están presentes en ese grupo. ¿Ok? Es la forma como normalmente se procede. Se fija el porcentaje de conglomerados, el 30%. Por ejemplo, si son 10, el 30% serían 3. Selecciono 3 conglomerados al azar, y ya que los escojo, vamos a suponer que salieron el 3, el 5 y el 8. Me apersono al 3 y a todas las personas que estén presentes en ese conglomerado les hago la medición o les aplico el cuestionario. Lo mismo con el 5 y lo mismo con el 8. ¿Sí? Rara vez las personas aplican un muestreo irrestricto aleatorio en cada uno de ellos. Rara vez pasa eso. Muy bien, pues entonces,
¿Cuál es la diferencia esencial entre el muestreo por estratificado y el muestreo por conglomerados? Pues la diferencia esencial es la siguiente, ¿sí? En el muestreo estratificado se asume que hay diferencia en lo que estoy midiendo o estudiando entre cada uno de los grupos, en tanto que en el muestreo por conglomerados, por el contrario, se asume que no hay diferencia entre los grupos en los que se divide la población, ¿sí? Vuelvo a hacer énfasis, ¿sí? En el muestreo estratificado se asume que hay diferencia en lo que estamos midiendo o estudiando entre cada uno de los grupos en los que se divide la población, pero que al interior de los grupos la medición o lo que estamos estudiando es más o menos lo mismo. Por el contrario, en los conglomerados se asume que no hay diferencia entre los grupos, pero que al interior de cada grupo sí pudiera haber diferencia. Eso es lo que marca la diferencia entre un muestreo por conglomerados y un muestreo estratificado, que hay que tenerlo pendiente para poderlo diferenciar de manera oportuna. Este tipo de muestreo estratificado permite reducir los gastos de transporte, de traslado, para aplicar los cuestionarios, dado que se hace todo el esfuerzo en una sola unidad geográfica. Una vez que se ubica al grupo, a todos los que están ahí presentes se les aplica el cuestionario o se les realiza la medición. Muy bien, ¿sí? Entonces, estas son de las ventajas que tiene el muestreo por conglomerados, que reduce mucho los costos, además de que calcular una muestra por conglomerados resulta ser mucho más fácil que los otros dos tipos de muestreo que vimos, ¿sí? Sin embargo, también puede haber un riesgo, ¿sí? Que asumamos que los grupos son iguales en cuestión de lo que estamos midiendo o estudiando, cuando en realidad no es así. ¿Correcto? Y esto, por ejemplo, en el ejemplo de los fumadores, ¿sí? Podríamos pensar que los del norte fuman más porque como hay frío ahí, como que se antoja más el cigarro. En cambio, aquí en el sur, como hay ¿cómo se llama? Como hay mucho calor, pues entonces se antoja menos estar fumando. Y entonces la proporción de fumadores pudiera variar de un estado a otro. Y entonces el haber aplicado un muestreo por conglomerado sería algo incorrecto. ¿Ok? Entonces, eso hay que tener presente al momento de de aplicar este tipo de muestreo. Muy bien, pues hasta aquí con esta técnica. Muchas gracias.